Ahora trabajaremos con el método de variación de parámetros, que es el método general al de coeficientes indeterminados. Entonces vamos a trabajar con una ecuación diferencial lineal de segundo orden, de manera que el primer coeficiente es 1. Este método se puede generalizar aplicando las mismas técnicas que vamos a poner. Entonces primero vamos a considerar la ecuación homogénea, que es cuando está igualada a 0, y la resolvemos. Entonces vamos a tener que la solución general a la ecuación homogénea es esta solución. Lo siguiente, vamos a proponer la solución a la ecuación original, que va a ser una particular, donde va a ser una nueva función multiplicada por una de las soluciones de la ecuación homogénea más otra función multiplicada por la otra solución de la ecuación homogénea. Después, al calcular todas las derivadas y sustituir en la ecuación original, resulta que se llega a este sistema de ecuaciones, que es lineal, y ya resolviéndolo para las v1 y v2, bueno, que en este caso son las derivadas, obtenemos nuestra solución a la ecuación particular. Veamos por qué sirve este método. Entonces, tenemos nuestra solución a la ecuación homogénea, una constante por la primera solución más otra constante por la segunda. ¿Okay? Y ahora vamos a proponer una solución particular, donde es una función por y1 y más otra función por y2. De aquí en adelante yo no voy a poner las x. Vamos a ver que cada una de estas letras son funciones de x. Entonces ahora tenemos que calcular tanto la primera como la segunda derivada de esto. Entonces calculando la primera derivada, es un producto, nos queda la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo, más v2 por la derivada de y2. Lo que podemos hacer aquí es agruparlos de la siguiente manera. Que es del lado izquierdo las derivadas de las v's y del lado derecho los términos que tengan derivadas de las y. Y para no estar trabajando con las derivadas, segundas derivadas de las v's, lo que vamos a imponer es que todo esto sea 0. Entonces vamos a estar imponiendo que esta expresión sea 0. Por lo tanto, lo único que nos quedaría la primera derivada es esta primera parte. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora vayamos a calcular la segunda derivada de lo que tenemos aquí. Que igual es un producto que nos quedaría la segunda derivada, quedaría de la manera la derivada de v1 por y1, la derivada de y1 más v1 por la segunda derivada de y1, más v2, su derivada, por y2, más v2 por la segunda derivada de y2. Entonces ya tenemos tanto la segunda como la primera derivada. Ahora, si lo sustituimos en la ecuación original, que es todo esto, más p veces la primera derivada, que ya solamente nos quedaban dos términos, más q por la función original, que es v1 y1 más v2 y2. Y esto queremos que sea igual a nuestra función r. Entonces, si agrupamos todos los que tengan subíndices 1 y con todos los que tengan subíndice 2, lo que obtenemos es que v1 queda multiplicando por la segunda derivada de y1 más p por la primera derivada de y1 más q por y1. Ahora va a quedar lo mismo, pero ahora con subíndices 2. Y esto más v1' por y1' más v2' por y2' igual a r. Pero como y1 y y2 son soluciones a la ecuación homogénea y las ecuaciones homogéneas son tal cual estas que tenemos aquí, entonces estas dos expresiones se hacen 0. Por lo tanto, lo único que nos queda es esta otra ecuación. Y por esto la razón de las dos ecuaciones que tenemos que resolver. Ahora apliquemos esto a un ejemplo. Entonces, tenemos esta ecuación. Lo primero es trabajar con la ecuación homogénea, que es una ecuación lineal de grado 2. Nuestra ecuación auxiliar nos dice que m al cuadrado más 1 tiene que ser 0. De aquí obtenemos que nuestras dos soluciones son
más menos i. Como son complejas, nuestra solución a la ecuación homogénea es una constante por coseno de x más otra constante por seno de x. Y ahora para la solución particular, sabemos que las ecuaciones que nos quedan son la derivada de nuestra función por una solución de la ecuación homogénea más la derivada de la otra función por la otra solución de la ecuación homogénea. Y esto va a ser igual a 0. Y ahora el siguiente quedan nuestras mismas variables, pero ahora con las derivadas. Entonces quedaría la derivada del coseno, que es menos seno, y más la derivada de la función v2 por la derivada del seno, que es coseno de x. Y esto igual a r, que para esta ecuación es cosecante de x. Y tenemos que resolver esta para v1 y para v2. Este es un sistema lineal, se puede resolver. Y de aquí obtenemos que tenemos que la derivada de v1 tiene que ser igual a menos 1 y la derivada de v2 tiene que ser igual a cotangente de x. Como estas son nuestras derivadas, necesitamos integrar. Entonces, integrando cada una, de aquí obtenemos que v1 tiene que ser igual a menos x y v2, la derivada de la integral de cotangente es logaritmo de seno de x. Por lo tanto, nuestra solución particular va a estar dada por logaritmo del seno de x por seno de x más menos x por coseno de x. Por lo tanto, la solución general está dada por la solución de la ecuación homogénea, que habíamos puesto una constante por coseno de x, más otra constante por el seno de x, y más la solución a la ecuación particular que obtuvimos con el método de variación de parámetros. Y esta sería la solución general de nuestra ecuación. Hacemos lo mismo para este ejemplo, entonces necesitamos la ecuación homogénea, que este ya lo habíamos resuelto del ejemplo anterior y habíamos obtenido que la solución a la ecuación homogénea es una constante por e a la 2x más otra constante por e a la menos x. Y ahora la solución para la ecuación particular obtenemos que es la derivada de nuestra primera función de la solución particular por e a la 2x más la derivada de la segunda función por e a la menos x, y esto tiene que ser igual a 0. Y ahora lo mismo pero para sus derivadas, que la derivada del primero nos quedaría 2e a la 2x más la derivada de v2 por menos e a la menos x. Y esto igualado a nuestra r, que en este caso es 4x al cuadrado. Necesitamos resolver este sistema de ecuaciones, que es un sistema lineal, y de aquí obtenemos que la derivada de v1 tiene que ser igual a 4 tercios de x al cuadrado e a la menos 2x, y v2 tiene que ser igual a menos 4 tercios de x al cuadrado por e a la x. Para obtener quién es v1 y v2, integramos. Y estas dos integrales se hacen por partes. Aquí obtenemos que v1 tiene que ser igual a menos 2 tercios de x al cuadrado menos 2 tercios de x menos 1 tercio, y todo esto multiplicando e a la 2x. Y v2 es igual a menos 4 tercios de x al cuadrado más 8 tercios de x menos 8 tercios por e a la x. Por lo tanto, nuestra solución particular es multiplicar cada una de estas la primera por e a la 2x y la segunda por e a la menos x. Si notamos, aquí las exponenciales de las dos partes se cancelan, y al simplificar cada una de estas nos queda
que todo se reduce a menos 2x al cuadrado más 2x menos 3. Por lo tanto, nuestra solución general es la de la ecuación homogénea, que ya teníamos que era la constante por e a la 2x más otra constante por e a la menos 2x menos x, más la solución particular que obtuvimos, que es menos 2x al cuadrado más 2x menos 3, que es exactamente la que habíamos obtenido en el video anterior.